Eso era lo que pasaba con las confesiones. Vivían dentro de ti durante mucho tiempo, acurrucadas, silenciosas y cálidas como un animal secreto. Y entonces, un día, simplemente salían por su cuenta, parpadeando ante la terrible luz, negándose a volver a la oscuridad. Michelle Ward había guardado esta confesión en particular durante 7 meses, 2 semanas y 4 días. Los había contado. No estaba orgullosa de ello, pero los había contado. Sucedió un jueves por la tarde, lo que de alguna manera parecía incorrecto. Las confesiones de esta magnitud merecían un clima mejor. Merecían lluvia o, como mínimo, una puesta de sol dramática. En cambio, el cielo sobre Manhattan era de un gris plano e indiferente. Era el tipo de gris que hacía que todo pareciera una vieja fotografía de sí mismo. La oficina de Empresas Scott, en el piso 42, estaba bañada en el frío resplandor de los monitores, y también por el suave brillo ámbar de la única lámpara que Jacob siempre mantenía encendida en la esquina de su escritorio. Porque la iluminación cenital, le dijo una vez sin más explicación, era un invento concebido por gente que odiaba la belleza. Ella se había reído de eso. Siempre se reía de las cosas que él decía, lo cual era parte del problema. La otra parte del problema era todo lo demás sobre él. Michelle había sido contratada hacía 11 meses como la secretaria personal de Jacob Scott. Él era el fundador y único propietario de Empresas Scott. Era una compañía cuya naturaleza exacta le había llevado 3 semanas y un considerable trabajo de detective empezar a comprender. La empresa se dedicaba a las adquisiciones, sí, y a algo llamado gestión de activos delegado. Esto resultó ser una forma educada de decir que Jacob Scott compraba cosas antiguas, edificios, colecciones, fincas, bibliotecas enteras, y las preservaba, las restauraba, les daba futuros que sus pasados nunca habían prometido. Tenía un instinto para las cosas que habían sido olvidadas, una habilidad casi sobrenatural para reconocer el valor en lo que el mundo había descartado. En sus primeras semanas, ella había pensado que esto era simplemente excéntrico. Los hombres ricos tenían pasatiempos extraños. Eso se sabía. Aún no había entendido que Jacob Scott no era simplemente de un hombre rico con pasatiempos extraños. Aún no había entendido qué era él en absoluto. Esa revelación había llegado gradualmente, como siempre lo hacen las revelaciones más profundas, no en un único momento cegador, sino por acumulación, en la lenta arquitectura de pequeñas imposibilidades apiladas una sobre otra, hasta que la estructura que formaban era innegable, la forma en que nunca comía durante sus almuerzos de trabajo, aunque siempre pedía comida para ella y la observaba comer con una expresión de genuino placer. Como si su disfrute de un buen sándwich fuera algo que él encontraba silenciosamente maravilloso. La forma en que siempre estaba en la oficina antes de que ella llegara, sin importar lo temprano que entrara. La forma en que su piel, en invierno y en verano, mantenía la misma temperatura imposible. No exactamente fría, pero tampoco cálida. Algo más parecido al mármol que se ha dejado en una habitación donde una vez ardió un fuego. La forma en que los espejos parecían perturbarlo, no porque no tuviera reflejo, sino porque sí lo tenía, y lo encontraba extraño. Como un hombre que ha estado alejado de sí mismo durante tanto tiempo que su propio rostro le resulta ajeno. La confirmación había llegado en una lluviosa noche de octubre, a los 6 meses de su empleo. Se había quedado hasta tarde para terminar la revisión de un contrato, y había levantado la vista de su escritorio para encontrarlo de pie junto a la ventana. La ciudad se extendía debajo de él como un sueño febril, y ella notó lentamente, con el horror particular de una mente que no quería darse cuenta, que la ventana reflejaba la habitación, los muebles, la lámpara ámbar, las pilas de papel, la orquídea en maceta que había colocado en la esquina, la estantería y su propio rostro cansado. Pero no a él, no a Jacob Scott. La ventana contenía todo excepto al hombre que estaba directamente frente a ella. Se había quedado muy quieta durante un largo momento. Luego había dicho con la extraordinaria compostura de alguien que acaba de decidir que el pánico es un lujo que no puede permitirse a las 9:45 de la noche de un miércoles.
Jacob, necesito preguntarte algo. Él se había apartado de la ventana. Sus ojos, de un gris pálido, casi plateado, del color del agua en invierno, habían encontrado su rostro. Y algo en ellos había cambiado. Algo cauteloso, algo muy antiguo. Pregunta, dijo él, ¿eres un vampiro? El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos. Luego, Jacob Scott, magnate, coleccionista de cosas olvidadas, hombre sin reflejo, se sentó en la silla frente a su escritorio y dijo con el tono de alguien que revisa un informe trimestral ligeramente decepcionante. Esperaba que necesitaras al menos otro mes. Soy una lectora rápida, dijo ella, y los espejos no mienten. En realidad lo hacen constantemente, pero no sobre esto. Él se miró las manos por un momento. Manos grandes, los nudillos ligeramente marcados de una manera para la que ella nunca había encontrado una buena explicación. Sí, Michelle, soy un vampiro. He estado vivo durante aproximadamente 430 años, más o menos una década de malos registros en el siglo XVII. Soy dueño de esta empresa, de este edificio y de aproximadamente otros 9 edificios en 6 países. No he dormido en lo que un humano llamaría una cama desde 1712. Y he estado tratando durante los últimos 6 meses de ser un empleador razonablemente adecuado. Y al mismo tiempo, he navegado la logística bastante complicada de contratar a una asistente humana sin que nada de esto se volviera relevante. Ella lo miró durante un largo rato. Razonablemente adecuado, repitió. Pensé que eso era generoso. Recordaste el cumpleaños de mi madre sin que te lo dijera. Le enviaste flores. Presto atención. Aprendiste italiano en 2 semanas porque el trato de la finca florentina lo requería y no querías usar un traductor. No me gustan los intermediarios. Has sido objetivamente un jefe excelente. Algo se movió en su rostro. Fue breve y casi se lo perdió. Un destello de algo desprotegido, algo que no pertenecía al hombre compuesto y de disciplina de hierro que había llegado a conocer. Algo más joven y más frágil de lo que 4 siglos deberían haber dejado espacio. Gracias, dijo en voz baja. Eso es, gracias. Se había ido a casa esa noche en un estado que solo podía describir como desconcierto organizado. Se había sentado en su apartamento con una copa de vino que no bebió y un bloc de notas en el que no escribió. Y había tomado una serie de decisiones, cada una apilándose ordenadamente sobre la anterior. No estaba en peligro. Lo había sabido con una certeza que la sorprendió. Una certeza arraigada no en la lógica, sino en 7 meses de observar a este hombre, y de encontrar en cada observación la misma evidencia de que Jacob Scott era cuidadoso con las cosas que valoraba, y que él, por razones que todavía estaba tratando de entender, había llegado a valorarla. No iba a renunciar, no se lo iba a contar a nadie. Iba a volver al trabajo el lunes y seguir haciendo su trabajo, y juntos iban a fingir que el suelo no se había movido. Este plan había funcionado bien durante 5 meses, y entonces llegó el jueves. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances de vampiros. Si disfrutas de este tipo de historias, por favor considera visitar nuestro Patreon y convertirte en miembro. Como miembro obtendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás aquí en YouTube, historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos creados solo para nuestros seguidores. Como bono, también desbloquearás historias exclusivas de romance del Rey Alfa. Te sumergirás en historias de amor más oscuras e intensas, llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirte, estás apoyando directamente al canal y ayudándonos a dar vida a más historias inmersivas. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. Ella había estado archivando correspondencia real, cartas físicas, porque Jacob recibía una gran cantidad de correo de personas que también eran muy mayores y que consideraban el correo electrónico vulgar y sospechoso. Fue entonces cuando se encontró con una carta de alguien llamado Alaric Hawthorne.
Estaba escrita con el tipo de caligrafía formal y en bucle que sugería o una edad genuina o una afectación tan comprometida que se había vuelto indistinguible de la realidad. La carta era de tono congratulatorio. Hacía referencia a una reunión. Mencionaba de pasada la continua soledad de Jacob y expresaba la esperanza, con lo que parecía una calidez genuina, de que esta soledad no persistiera indefinidamente. Algo sobre la palabra soledad, la forma en que se asentaba en la página. Había dejado la carta y había caminado hasta la entrada del despacho interior de Jacob. Se había quedado allí un momento, observándolo leer. La lámpara ámbar creaba sombras en las llanuras de su rostro. Su cabello blanco, largo y plateado, peinado hacia atrás como siempre lo llevaba. Como un hombre que había renunciado a las tendencias de la moda en algún momento alrededor de la ilustración. Caía ligeramente sobre un hombro mientras inclinaba la cabeza. Llevaba, como siempre, una camisa con las mangas arremangadas hasta los codos, y sus antebrazos sobre el escritorio eran los de alguien que una vez, en algún otro siglo, había hecho trabajo físico, musculosos, con cicatrices, poderosos de una manera que la vida de oficina no explicaba. Había pensado, de pie allí, estoy tan completamente enamorada de ti que se ha convertido en una característica estructural de mi vida. Está sosteniendo el techo. Si lo quito, todo se derrumba. Y luego había pensado, probablemente no debería decir eso. Y entonces, aparentemente, lo había dicho de todos modos, no con esas palabras exactas. Las palabras que usó fueron más silenciosas, más cuidadosas. La destilación de 7 meses tratando de ser profesional y 5 meses sabiendo la verdad. Y los 11 meses completos observándolo y catalogando las 1000 pequeñas formas en que era extraordinario. Y las dijo simplemente, de pie en la entrada con la carta de Alaric Hawthorne todavía en la mano, bajo la luz gris y plana de una tarde de jueves de marzo. Necesito que sepas que lo que siento por ti ha ido más allá de lo profesional. Creo que ha sido así por un tiempo. Quería ser honesta contigo porque tú has sido honesto conmigo. Y porque prefiero decirlo y perder este trabajo que pasar otro año fingiendo que no es verdad. Había esperado. Jacob Scott había dejado su pluma. La había mirado, realmente mirado. El tipo de mirada que se sentía como una evaluación y una reverencia al mismo tiempo. El tipo de mirada que ella había aprendido a reconocer durante 11 meses. Era la cara que ponía cuando se encontraba con algo que no esperaba y que aún no sabía cómo catalogar. Y luego no había dicho nada. El silencio se alargó. No era incómodo, exactamente. Era el silencio de un hombre que elige sus palabras con el tipo de cuidado que sugería que las palabras que eligiera importarían enormemente. Pero fue lo suficientemente largo como para que Michelle tuviera tiempo de pasar por todas las interpretaciones posibles, desde la esperanzadora hasta la catastrófica. Y había llegado, para cuando él finalmente apoyó ambas palmas en su escritorio y la miró fijamente, a un lugar más allá de la ansiedad, a algo parecido a una calma inevitable. Vete a casa, Michelle, dijo él. Su voz era uniforme, cuidadosa. Hablaremos mañana. Se había ido a casa, no había dormido. A las 2 de la mañana, cuando la ciudad fuera de su ventana se había asentado en su silencio delgado e insomne, y los únicos sonidos eran el tráfico distante y el radiador ocasionalmente filosófico, sonó el timbre de su puerta. Se quedó en su cocina, en calcetines y con su sudadera universitaria extra grande, mirando la puerta durante 3 segundos completos. Luego caminó hacia ella y la abrió. Jacob Scott estaba en su pasillo. Llevaba un abrigo oscuro sobre ropa oscura, su cabello blanco suelto sobre los hombros. Y parecía que había caminado a través de varios siglos para llegar hasta allí. Y no estaba del todo seguro de que fuera aquí donde pretendía terminar. Pero ahora estaba comprometido, de la manera en que una persona se compromete una vez que ha llamado a una puerta en mitad de la noche y no puede deshacerlo. Dijiste que hablaríamos mañana, dijo Michelle. Ya es mañana, dijo él. Técnicamente. Ella lo miró fijamente. Son las 2 de la mañana. He estado afuera durante aproximadamente
40 minutos tratando de decidir cómo empezar. Ella asimiló esto. ¿Y qué decidiste? Que debería empezar con honestidad, ya que eso es lo que me ofreciste. Él la miró a los ojos, y había en su mirada algo que nunca antes había visto allí. No la compostura, no el control, no la cuidadosa máscara perfeccionada durante siglos de un hombre que había aprendido a existir entre los humanos sin ser conocido por ellos. Lo que vio en cambio fue algo despojado de todo eso, algo que parecía inexplicablemente alivio, como un hombre que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado un lugar donde dejarlo. Deberías invitarme a entrar, dijo él. Funciona mejor si me invitas a entrar. ¿Es eso realmente una regla? Es una cortesía. Podría entrar de todos modos si quisiera. Eso es lo más vampírico que me has dicho. Estoy siendo honesto. Ella dio un paso atrás. Entra, Jacob. Él entró. Ella preparó té porque necesitaba algo que hacer con las manos. Y porque el acto de preparar té era la cosa más agresivamente normal que se le ocurría. Y sentía muy fuertemente que esta conversación requería al menos la ilusión de normalidad para sobrevivir. Y él se sentó en su pequeña mesa de cocina y la observó con esos ojos plateados. Y con la expresión de un hombre que encuentra los rituales domésticos silenciosamente extraordinarios. Llevas en mi apartamento 4 minutos, dijo ella sin apartarse de la tetera, y estás mirando mi cocina como si fuera una exhibición de museo. No me he sentado en una cocina como esta en aproximadamente 60 años, dijo él. La última tenía una estufa de leña. La anterior a esa estaba en París. Había una mujer que hacía café a la antigua, muy lentamente, y cantaba mientras lo hacía. No he pensado en ella en décadas. Una pausa. Los espacios pequeños guardan cosas. Lo había olvidado. Michelle se dio la vuelta. Jacob. Michelle, viniste aquí a las 2 de la mañana después de que te dije que estaba enamorada de ti. ¿Qué estás haciendo? Él la miró durante un largo rato bajo la luz de la cocina. Una luz cálida, ordinaria, la luz de una vida que ella había construido cuidadosamente y habitado sola. Su rostro era diferente al de la oficina, menos acorazado. Sus ángulos seguían siendo severos, todavía impactantes como algo antiguo y hecho para perdurar. Pero había una cualidad en la forma en que se sentaba en su mesa que lo hacía parecer, solo por un momento, como un hombre que simplemente estaba cansado. No cansado de sueño, del otro tipo. Vine, dijo lentamente, para ofrecerte algo y para preguntarte algo. Y para decirte algo primero, para que la oferta y la pregunta tengan el tipo de sentido que merecen tener. Juntó las manos sobre la mesa. ¿Puedo hacer eso? Ella se sentó frente a él, acunando su té. Sí, he estado vivo durante 430 años, dijo. En ese tiempo he visto desaparecer la mayoría de las cosas que importan. Personas, ciudades, idiomas, versiones de mí mismo que ya no puedo recordar por completo. He amado. Sí, he amado. No me mires así. Soy viejo, pero no de piedra. Y he perdido. Y he hecho el tipo particular de paz con la pérdida que no proviene de la aceptación, sino del agotamiento. En algún momento a mediados del siglo XVIII, dejé de esperar que las cosas duraran. Hizo una pausa. Y entonces te contraté. El radiador hizo un ruido. La ciudad respiraba afuera. No eras lo que esperaba, continuó. Esperaba competencia. Fuiste competente. Esperaba profesionalismo. Fuiste profesional. Lo que no esperaba, lo que francamente había dejado de esperar de nadie, era la forma particular en que ves las cosas. La forma en que notas lo que importa y no dices nada al respecto hasta el momento adecuado. La forma en que dejas los libros con el lomo hacia arriba en tu escritorio cuando estás leyendo algo que te conmueve, como si tuvieras miedo de que cerrarlos rompiera el hechizo. La forma en que te reíste la primera vez que dije algo que pretendía ser meramente factual y que tú encontraste divertido. No sabía que había dicho algo divertido. He estado tratando de ser divertido desde entonces, solo para escucharlo de nuevo. Una pausa que contenía algo de vergüenza.
Reconozco que esta no es una información que refleje especialmente bien mi dignidad. Michelle estaba en silencio. No estoy, dijo Jacob con cuidado, acostumbrado a querer cosas que no puedo tener. Estoy, si acaso, acostumbrado a no querer nada en absoluto, a viajar ligero a través del tiempo, a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar en el trabajo y en la preservación de cosas antiguas y hermosas una razón suficiente para continuar. Esto me ha servido bien. Así es como sobrevives 400 años sin perder la cabeza por completo. Se miró las manos. Tú has hecho esta estrategia significativamente más difícil. Ella dejó su té. Jacob, déjame terminar. Él levantó la vista. Lo que siento por ti no es algo pasajero. Soy consciente de cómo suena eso viniendo de un hombre que conoces desde hace menos de un año. También soy consciente de que tengo algo más de datos sobre el tema de lo que es pasajero y lo que no, que la persona promedio. Lo que siento por ti es el tipo de cosa que se asienta en los huesos de un hombre que ha vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. Hizo una pausa. Estoy enamorado de ti. Lo he estado, creo, desde hace algún tiempo. Estaba intentando ser responsable al respecto. La palabra responsable, pronunciada con su particular tono seco y ligeramente exasperado, rompió algo en su pecho, algo cálido e indefenso y un poco como reír. ¿Cómo va eso, preguntó ella. Mal, dijo él, y algo en la comisura de su boca se movió. Bastante mal, resulta. Ella lo miró. El hombre en la mesa de su cocina, el magnate vampiro de 400 años, que le había enviado flores de cumpleaños a su madre y había aprendido italiano en 2 semanas, y la había observado comer sándwiches con algo que ahora, con total evidencia, podía identificar como adoración. Él le devolvió la mirada. Dijiste que tenías una oferta, dijo ella. Su expresión cambió. Algo se asentó en ella. No seriedad exactamente, porque él siempre era serio, sino una cualidad diferente de seriedad, del tipo que precedía a las cosas importantes. La tengo. Mantuvo su mirada. No voy a fingir que lo que soy no cambia las cosas. Lo cambia todo. Estar conmigo de verdad, no como una empleada, no como una compañera de conveniencia, sino como mi igual, mi pareja, la persona a la que vuelvo a casa. Y la persona con la que envejezco, excepto que yo no envejezco, requeriría que tomaras una decisión que no puedo tomar por ti. Y no la tomaría por ti aunque pudiera. Respiró. Ella había notado hace mucho tiempo que él respiraba, que era un hábito de larga costumbre, no una necesidad, sino una elección que hacía cada día para permanecer en el ritmo de los vivos. Te estoy pidiendo que consideres convertirte en lo que soy, que estés a mi lado, que seas mi reina. Y sí, soy consciente de cómo suena eso. Y sí, lo digo literalmente y también en todos los demás sentidos de la palabra. Una pausa, y luego con el más leve aire de un hombre que ha ensayado esto y ahora se aparta del guión. También te estoy preguntando si considerarías, con el tiempo, tener una familia conmigo, un hijo, un heredero, alguien que continúe lo que construiríamos juntos. Se detuvo. Reconozco que es mucho que decir a las 2 de la mañana en la cocina de alguien. Michelle lo miró durante mucho tiempo. Afuera, un taxi tocó la bocina. La ciudad seguía su curso, indiferente y eterna. «¿Quieres que me convierta en un vampiro?», dijo ella. «Quiero que elijas», dijo él. «Lo que sea que elijas». «¿Y si elijo no hacerlo?». Algo se movió a través de él, breve, casi imperceptible. La flexión de una disciplina tan antigua que se había convertido en un reflejo. Entonces lo respetaré y descubriremos qué podemos ser en su lugar. No soy, a pesar de ciertas reputaciones, un hombre que toma lo que quiere sin permiso. Ella lo consideró. No, dijo lentamente, no lo eres. No sobreviviría tantos siglos sin un sentido de la ética, dijo él. Además, francamente, causar caos se vuelve agotador después de los primeros 200 años. Solo la limpieza. Ella se rió. No pudo evitarlo.
Él la observó reír con esa expresión que ella había estado catalogando durante 11 meses, la que era a partes iguales asombro y algo que desde este ángulo parecía gratitud. «No voy a responderte esta noche», dijo ella. «Sé que esto es enorme, Jacob. Yo también lo sé. Necesito tiempo. Tienes tiempo». Se levantó, ajustándose el abrigo, y en la cálida luz de la cocina era a la vez completamente ordinario y completamente imposible. Un hombre que había caminado a través de demasiada historia para estar completamente presente en un solo momento, y que la miraba como si ella fuera la primera cosa en mucho tiempo que había hecho que el presente valiera la pena. «Toma el tiempo que necesites. Estaré bien. ¿Sabes dónde estoy?» «Piso 42», dijo ella. «Piso 42». Se detuvo en la puerta de su cocina. «Michelle». «Sí. Gracias por decirlo primero. No estoy seguro de haber sido lo suficientemente valiente». Ella lo miró fijamente. Este hombre de 400 años que había sobrevivido a guerras y plagas y a todo el arco de la modernidad, que presumiblemente podía levantar un sedán en press de banca, y que una vez, estaba bastante segura, había superado en negociación a una sala llena de abogados corporativos hostiles sin levantar la voz, describiéndose a sí mismo como no lo suficientemente valiente. «Jacob», dijo ella. «Sí. Sal de mi apartamento. Necesito dormir». «Por supuesto». La comisura de su boca. «Buenas noches, Michelle». «Buenas noches», dijo ella. «Vampiro ridículo». Escuchó, justo antes de que la puerta de su casa se cerrara, el sonido de su risa. Una risa real, baja y desprotegida, del tipo que nunca le había oído en la oficina, del tipo que sonaba como algo que se libera. Se quedó en su cocina y la escuchó desvanecerse, y presionó su mano plana contra su pecho, donde algo cálido se había instalado permanentemente. No durmió hasta las 5 de la mañana. Las semanas siguientes fueron, según cualquier medida razonable, las más extrañas de la vida de Michelle Ward, lo cual era mucho decir, porque su vida había incluido recientemente el descubrimiento de que su empleador era un vampiro. No hablaron directamente de lo que se había dicho y ofrecido en su cocina. Regresaron a la oficina el viernes por la mañana y continuaron trabajando, porque en Presses Scott no se detenía por ajustes de cuentas emocionales, y porque ambos tenían el tipo particular de profesionalismo que se expresaba como un compromiso casi agresivo de hacer el trabajo que tenían entre manos. Pero algo había cambiado en la arquitectura del espacio entre ellos. Un muro que se había mantenido cuidadosamente había sido eliminado silenciosa y mutuamente. Y en su ausencia, el aire era diferente, más cálido, más lleno. Llevaba la carga particular de dos personas que han reconocido, sin fingir, exactamente lo que significan el uno para el otro. Sloane Abernathy, quien era la jefa de asuntos legales de la compañía y había trabajado con Jacob durante 9 años, notó el cambio en 48 horas. Poseía, según la evaluación de Michelle, un cerebro como un diamante y una lengua como un instrumento quirúrgico. «Algo pasó», dijo Sloane, apareciendo en el escritorio de Michelle el lunes por la mañana con 2 cafés, y la expresión de una mujer que ha reunido pruebas y está lista para presentar sus hallazgos. «Buenos días, Sloane». «No me vengas con buenos días. Algo pasó». «Pasan muchas cosas. Es una ciudad grande». Sloane dejó un café frente a ella y se quedó con el otro, apoyándose en el borde del escritorio. Era alta, de cabello oscuro, precisa como las personas que han pasado sus carreras haciendo argumentos que debían sostenerse bajo presión. Y durante 9 meses había sido lo más parecido a una amiga que Michelle había encontrado en el edificio. También era una de las pocas personas empleadas por Jacob que sabía lo que él era. Un hecho que había surgido en la creciente amistad de Michelle y Sloane con la cuidadosa revelación mutua de dos personas que descubren que comparten un secreto importante. «Vino a verte», dijo Sloane. No era una pregunta. Michelle la miró por encima del borde de su taza de café. «Estuvo en la oficina a las 3 de la mañana del viernes», dijo Sloane. «Lo sé porque yo también estaba en la oficina a las 3 de la mañana del viernes.
porque el contrato del concejal tenía una cláusula que nos iba a devorar vivos en un litigio y necesitaba arreglarlo antes de que abriera Tokio. Su abrigo estaba mojado. No estaba lloviendo. Por lo tanto, había estado en algún lugar donde estaba lloviendo y regresó. Hizo una pausa. Llovió en tu barrio el jueves por la noche. Lo comprobé. ¿Comprobaste los patrones climáticos de mi barrio? Soy abogada. Compruebo todo. La expresión de Sloan se suavizó ligeramente, convirtiéndose en lo que en ella era el equivalente a una profunda muestra emocional de otra persona. ¿Estás bien? Estoy. Michelle se detuvo y comenzó de nuevo. Me hizo una oferta. Sloan se quedó en silencio. Una de verdad, la cosa completa. Él, él quiere... Se detuvo de nuevo, descubriendo que no podía articular las palabras en el mundo de luz fluorescente ordinaria de un lunes por la mañana en la oficina. Quiere que me convierta en lo que él es, que esté con él, que tengamos una familia. El silencio que siguió fue diferente a los silencios de Jacob. Los silencios de Sloan tenían textura, tenían capas, tenían la cualidad de una mente procesando rápidamente a través de múltiples pistas simultáneamente. Cuando habló, fue con la precisión cuidadosa de alguien que sabe que las palabras que está a punto de decir importarán. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Sloan. Michelle miró su café. Aún no lo sé, pero lo estás considerando. Lo estoy considerando. Sloan se quedó en silencio otro momento. Luego dijo simplemente, nunca ha hecho esto antes. En 9 años, y por lo que sé de su historia anterior, nunca le ha ofrecido esto a nadie. Hizo una pausa. Pensé que deberías saberlo. Michelle levantó la vista. Él, él no es un hombre sencillo, dijo Sloan. Y había algo en su voz que no era exactamente melancolía, ni exactamente advertencia, sino algo intermedio. Pero es bueno en las cosas que importan. Se enderezó, recuperando su compostura profesional como si fuera un abrigo. Eso es todo lo que tengo que decir. El contrato del concejal está en tu escritorio para que lo revises. Intenta que la crisis existencial no interfiera con la fecha límite de entrega. Michelle sonrió a pesar de todo. Anotado. Pasaron las semanas. La primavera se movió por Manhattan, con su habitual combinación de belleza y violencia climática. Días cálidos que sabían a posibilidad. Olas de frío que llegaban sin previo aviso. Lluvia que caía de lado y luego se detenía, dejando la ciudad reluciente y brevemente, sorprendentemente limpia. Michelle trabajó, pensó. Observó a Jacob Scott a través del espacio de su vida profesional compartida con nuevos ojos. O más bien, con los mismos ojos que siempre había tenido, solo que ya no pretendía que no veían lo que veían. Vio la forma en que trataba a todos en su edificio. No con calidez exactamente, porque la calidez no era su idioma, sino con una consistencia de respeto que no tenía nada que ver con la jerarquía, nada que ver con la utilidad. El hombre que reponía la sala de fotocopias recibía el mismo reconocimiento directo y atento que el jefe de adquisiciones. Aprendía los nombres de las personas a los pocos días de su llegada. Recordaba cosas pequeñas y específicas, y se refería a ellas de maneras que nunca eran teatrales, nunca estratégicas. Simplemente la evidencia de un hombre que había estado prestando atención. Vio la forma en que manejaba las cosas más difíciles, la negociación que se volvía hostil, el inversor que intentaba aprovechar una relación personal para obtener una ventaja comercial. El momento en que un miembro junior del equipo de adquisiciones cometió un error de juicio que le costó a la empresa un contrato significativo. En cada caso, la respuesta fue la misma, precisa, directa, completamente sin crueldad. Las consecuencias existían. La crueldad era innecesaria. Pensó, observándolo, que esta era una filosofía que había tardado siglos en destilarse, y que la mayoría de la gente llegaba a ella, si es que llegaba, mucho más tarde y con muchos más destrozos. Vio la forma en que se movía por el mundo fuera de la oficina, en las raras ocasiones en que lo acompañaba a eventos, a reuniones celebradas en los salones privados de restaurantes que de otro modo no podría permitirse, al tipo de inauguraciones de galerías que atraían a personas de una riqueza tan concentrada
que el aire parecía tener una densidad ligeramente diferente. En estos entornos, Jacob Scott no era más suave exactamente, pero era diferente. Menos el profesional controlado, más el hombre que había sido antes de que el profesionalismo fuera necesario. Se movía por las salas como alguien que se había movido por muchas salas a lo largo de muchos siglos, y que había decidido en algún momento que la mejor política era una elegante desconexión. Observaba, elegía cuidadosamente dónde dirigir su atención, y cuando la dirigía hacia ella, se apartaba de alguna conversación para encontrarla al otro lado de una habitación y simplemente mirar. Una mirada larga y nivelada que no contenía nada actuado y todo real. Lo sentía en sus huesos. La pregunta, sin embargo, no era si lo amaba. Eso estaba resuelto. Eso había estado resuelto, si era honesta, durante mucho más tiempo del que había admitido. La pregunta era en qué estaba dispuesta a convertirse. Investigó. Este era su instinto, su opción por defecto. Cuando se enfrentaba a algo que no entendía, leía, preguntaba, reunía información hasta que la forma de la cosa se volvía lo suficientemente clara como para caminar a su alrededor. Leyó todo lo que pudo encontrar que no fuera ficción sobre la longevidad, sobre la transformación, sobre la filosofía de una vida extendida más allá de su término natural. Pensó en las personas que amaba, su madre, su pequeño círculo de amigos, la textura ordinaria de la vida humana con su ordinariez intacta. Pensó en envejecer, pensó en la pérdida, pensó en lo que significaría quedarse cuando todos los demás siguieran adelante. También habló con Sloan, quien se había convertido en estas semanas en algo esencial. ¿Duele?, preguntó Michelle una noche mientras compartían una botella de vino en la oficina de Sloan, después de que todos los demás se hubieran ido. La transformación. Sloan la miró fijamente. He oído relatos de ambas maneras. Creo que depende del creador, de la relación. Hizo una pausa. Creo que con Jacob sería... Creo que lo haría lo más seguro posible. No es un hombre que... Se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. No causa dolor innecesario. Suenas muy segura de eso. Lo he observado durante 9 años. Nunca lo he visto causar dolor por el placer de hacerlo. Otra pausa. A veces causa dolor porque es poderoso y las cosas poderosas en movimiento causan dolor, pero nunca por placer, nunca descuidadamente. Michelle giró su copa de vino en sus manos. ¿Qué perdería? La luz del día, dijo Sloan sin dudar. Esa es la verdadera. Todo lo demás se ajusta, pero el sol, eso no vuelve. Michelle miró por la ventana. Afuera Manhattan era su yo nocturno, brillante, incesante, hermoso como las cosas que no duermen. Ella siempre había sido, más que muchas personas que conocía, una persona nocturna. Siempre había encontrado algo en las horas oscuras que el mundo diurno no ofrecía. Una cualidad de silencio, de honestidad, de la ciudad despojada de su actuación y simplemente respirando. Pensó en esto. También pensó en lo que Jacob había dicho, de pie en su cocina a las 2 de la mañana. Un hijo. No se había permitido pensar demasiado en esa parte porque la deshacía de maneras que no estaba completamente lista para examinar. En sus 26 años de vida, no había pensado mucho en la maternidad. Siempre le había parecido algo que sucedía más tarde, en una versión de su vida mejor organizada que la actual. Pero Jacob lo había dicho con tal sencillez, tal esperanza genuina, como si fuera algo que había deseado durante mucho tiempo sin permitirse desearlo. Y la imagen de ellos, una familia, algo construido entre una mujer de Brooklyn y un antiguo vampiro que había estado solo durante 400 años, era tan absurda y tan completamente maravillosa que había estado pensando en ello en silencio y en contra de su voluntad todos los días desde entonces. Se dijo a sí misma que todavía estaba decidiendo. Se dijo a sí misma que estaba siendo minuciosa, responsable, dándole todo el peso a la elección. También sabía, en algún lugar debajo de la deliberación, que ya había decidido. Fue un miércoles, 6 semanas después de la conversación en la cocina, cuando oficializó su decisión.
Entró en la oficina de Jacob a última hora de la tarde, cuando la luz a través de las ventanas era del color de la miel vieja, y la ciudad abajo comenzaba su transformación del día a la noche. Se paró frente a su escritorio y dijo sin preámbulos: sí. Él levantó la vista de su trabajo. La cuidadosa compostura de su rostro no cambió. No de inmediato, pero algo detrás de ella sí lo hizo. Algo antiguo y guardado y largamente sostenido se movió silenciosamente hacia la puerta. Sí, dijo ella de nuevo, más firme. Lo he pensado. Entiendo lo que estoy eligiendo. Entiendo lo que estoy renunciando y lo que estoy ganando, y en lo que estoy entrando con los ojos abiertos. Mantuvo su mirada. Quiero estar contigo. Quiero todo, Jacob. Sea lo que sea, quiero descubrirlo. El silencio que siguió no fue largo. Se levantó. Rodeó el escritorio con el particular movimiento pausado que era solo suyo. No la gracia practicada de alguien que había aprendido la elegancia, sino la facilidad profunda, a nivel óseo, de un hombre cuyo cuerpo se había movido por el mundo durante 4 siglos y había encontrado hace mucho tiempo su propia relación con la gravedad. Se detuvo frente a ella. «¿Estás segura?», dijo. No era exactamente una pregunta. Era un dar espacio, una última oferta de la puerta. «Estoy aterrorizada», dijo honestamente. «Y estoy segura». Sus manos llegaron a su rostro, esas manos grandes y cuidadosas, las que había observado a través de 11 meses de escritorio y distancia, las que sostenían libros antiguos como si fueran seres vivos. Y él sostuvo su rostro y la miró. Y lo que vio en sus ojos fue la verdad completa y desprotegida de 400 años encontrando algo nuevo. Algo que no podía ser predicho, ni controlado, ni sobrevivido solo con compostura. «Aterrorizada», dijo en voz baja. «Es apropiado, muy tranquilizador. Puedo ser tranquilizador o puedo ser honesto. Soy mejor en lo honesto». «Lo sé», dijo ella. «Esa es una de las cosas». «Una de las cosas», repitió él, y algo rompió la superficie de su expresión. No exactamente una sonrisa, pero la arquitectura de una. La forma que una sonrisa hace en un rostro antes de llegar. «Hay tanto que quiero mostrarte. 400 años de valor como mínimo». Ella levantó la mano y la puso sobre una de las suyas. Su piel estaba fresca como siempre. Esa temperatura de mármol cerca de un fuego que había catalogado sin saber que lo estaba haciendo. «Muéstramelo entonces», dijo ella. «No voy a ninguna parte». Se casaron en abril. La ceremonia fue pequeña, no porque ninguno de los dos deseara la pequeñez, sino porque la lista de invitados presentaba ciertos desafíos logísticos. Dado que una parte significativa de las personas que Jacob podría haber invitado habían muerto antes de la Revolución Americana, y los restantes incluían a varios que no podían explicarse fácilmente a la madre de Michelle. Ella asistió con un sombrero que realizaba un trabajo estructural significativo y lloró durante toda la ceremonia. De la manera particular de las mujeres que han estado silenciosamente preocupadas por sus hijas y ahora, contra toda probabilidad, se sienten aliviadas. A la madre de Michelle, Patricia Ward, le habían dicho que Jacob era un hombre de negocios y que era mayor, y Michelle había tomado la decisión unilateral de que más detalles podían esperar hasta después de la boda, como mínimo. Patricia había conocido a Jacob 2 veces antes de la ceremonia. Una vez durante una cena en la que Jacob no había consumido nada, pero aún así logró, mediante alguna alquimia de atención y la calidez particular que desplegaba selectivamente y con gran efecto, convencer a Patricia de que era la mejor persona posible para casarse con su hija. Y otra vez en la prueba del vestido, donde apareció brevemente y sin necesidad, y se quedó en la puerta de la tienda de novias, mirando a Michelle en su vestido con una expresión que Patricia describiría a cualquiera que preguntara como la mirada de un hombre que no puede creer su suerte. «Te mira como si fueras el último libro de la biblioteca», le dijo Patricia a Michelle mientras le ajustaba el velo. Michelle se había reído. Había pensado brevemente que su madre no se le equivocaba. Sloane fue su dama de honor, lo cual Sloane aceptó con el aire de alguien que nunca ha usado un vestido formal sin que parezca un arma. Y resultó ser cierto.
Sloan, en azul medianoche, era formidable de una manera que sugería que la tela había decidido simplemente cooperar por autopreservación. El lado del pasillo de Jacob incluía entre un pequeño número de socios comerciales y conocidos muy antiguos, a un hombre llamado Gideon Sinclair. Él también era un vampiro y era el amigo más antiguo que le quedaba a Jacob, de la manera específica en que funcionan las amistades muy antiguas, forjadas en circunstancias que ya no son relevantes, mantenidas por el simple hecho de que ninguna de las partes había muerto. Y ambos, a lo largo de los siglos, habían llegado a encontrar la compañía del otro preferible a la alternativa. Gideon era delgado, de ojos oscuros, y llevaba su edad en el rostro de una manera que Jacob no lo hacía. No exactamente más viejo, sino más curtido, como una costa que ha visto más tormentas. Había traído un regalo físico envuelto. Resultó ser una primera edición de un libro que Michelle había mencionado una vez en presencia de Jacob, encontrándolo notable. Aparentemente, él había encontrado una copia. Me habló, le dijo Gideon a Michelle cuando le entregó el regalo antes de la ceremonia. De ti. Antes de que te dijera nada, dijo. Hizo una pausa y algo en su antiguo rostro se suavizó en algo que parecía inesperadamente esperanza. Dijo que había conocido a alguien que hacía que el presente valiera la pena habitar. Michelle miró el libro en sus manos. Levantó la vista. ¿Cuándo dijo eso? Unas 3 semanas después de que empezaras a trabajar para él. Gideon hizo una pausa. Le costó un tiempo admitir lo que quería decir con eso, pero lo dijo. Encontró a Jacob antes de la ceremonia, de pie junto a la ventana de la antesala, de espaldas a la puerta. La línea de sus hombros llevaba la cualidad particular que ella había llegado a asociar con él en momentos de sentimiento. Muy quieto, como si sentir requiriera que fuera cuidadoso con los límites de sí mismo. Llevaba el pelo blanco suelto y vestía de gris carbón en lugar de negro, porque ella se lo había pedido. Y era, pensó ella, objetiva y sin exagerar, la cosa más hermosa que había visto en su vida. Gideon dice que me llamaste a alguien que hacía que el presente valiera la pena habitar, dijo ella. Él se giró, la miró, no habló de inmediato. Eso fue a las 3 semanas, continuó ella. Ni siquiera me conocías. Sabía lo suficiente, dijo en voz baja. Eso es. Se detuvo. Jacob, eso es la verdad, dijo simplemente. He estado tratando de ser honesto contigo desde el principio. Parecía importante empezar como pretendía continuar. Cruzó la habitación y se paró frente a él, mirando hacia arriba a esos ojos plateados, y pensó en todo hacia lo que caminaba, la transformación que vendría, los siglos que se extenderían ante ellos, la vida que construirían en el espacio entre el mundo humano y el que él siempre había habitado solo. Y no pensó en nada en absoluto, excepto en el hecho de él. Este hombre imposible, extraordinario, de 400 años, que no había sido lo suficientemente valiente como para decirlo primero. Te amo, dijo ella. Te amo, dijo él, y sonó en su voz cuidadosa como un voto que había estado esperando mucho tiempo para ser pronunciado. La recepción se celebró en uno de los edificios de Jacob, un salón de baile del siglo XIX convertido que él había restaurado años atrás con el particular cuidado obsesivo que ponía en todas sus restauraciones. La yesería reparada, el parqué original restaurado, las lámparas de araña recableadas manteniendo los globos que habían contenido luz de gas. Era extraordinario como las cosas que han sido salvadas de la desaparición. No perfecto, no nuevo, sino lleno. Cada superficie llevaba historia, cada rincón contenía luz de maneras que los espacios modernos no podían replicar. Michelle bailó con su madre, que volvió a llorar. Bailó con Sloan, que no lloró, pero la abrazó muy fuerte y le dijo al oído, «Sé feliz, ambos lo merecen», con una ferocidad que lo hizo sonar como un argumento legal. Bailó con Jacob, que la sostuvo como algo que pretendía conservar. Y se movió con la facilidad de un hombre que había estado bailando durante 400 años, lo cual era a la vez injusto y perfecto. ¿Estás nerviosa?, preguntó contra su cabello. ¿Por la transformación? ¿Por todo? Ella guardó silencio por un momento,
dejando que la música se moviera a través de ambos. No, dijo, y lo decía en serio. Ya no. Él presionó sus labios en su sien, frescos, suaves, con la cualidad particular de contención que ella había llegado a entender que no era frialdad, sino su opuesto. Una intensidad tan completa que requería un manejo cuidadoso. Bien, dijo suavemente. No tendrás miedo. No dejaré que tengas miedo. La transformación ocurrió 3 semanas después en el apartamento que habían elegido juntos. Un lugar lo suficientemente grande como para albergar sus dos vidas, con ventanas altas y suelos antiguos. Y una habitación que él había designado inmediatamente, sin saber muy bien por qué, como la biblioteca. Jacob no había comentado nada al respecto. En una semana había llenado la mitad de las estanterías. Le habían dicho que no sería doloroso de la manera que temía. Él había sido cuidadoso y el cuidado marcó toda la diferencia. Recordaba la sensación menos como la muerte que como una traducción, como ser representada en un idioma diferente, con el significado intacto y los sonidos cambiados. Recordaba su voz durante todo el proceso, baja, constante y presente, un ancla en la extraña corriente de convertirse. Recordaba despertar. El mundo era diferente, no irreconocible. Seguía siendo ella misma, completamente ella misma. Sus recuerdos intactos, su amor intacto, su humor y su terquedad, y su instinto para la palabra correcta, todo seguía funcionando perfectamente. Pero más nítido. Los bordes de las cosas eran más claros. Los sonidos que había filtrado sin saber que los filtraba llegaban ahora en plena resolución. Los olores eran un vocabulario completamente nuevo. La oscuridad, que nunca había temido y ahora no tenía razón para temer, era simplemente otra habitación por la que podía moverse. Jacob estaba allí, sentado a su lado, observándola descubrir las nuevas texturas de la existencia, con una expresión para la que no tenía categoría previa, algo entre el asombro y la gratitud, algo que se parecía mucho a un hombre que ha visto sobrevivir algo que ama. Hola, dijo él. Hola, dijo ella, y su propia voz le llegó diferente, más plena, con la resonancia particular que había oído en la suya. ¿Cómo te sientes? Consideró esto cuidadosamente. Como si el mundo tuviera mejores altavoces, dijo. Él parpadeó. Luego, algo convulsionó en su rostro y se rió. Esa risa real y desprotegida, la que había descubierto en la puerta de su cocina en una lluviosa noche de jueves. Y ella pensó, sí, ahí está. Por eso. La vida se reorganizó en torno a los nuevos hechos de su existencia con la eficiencia particular que sigue al compromiso genuino. Michelle manejó los ajustes prácticos con la misma inteligencia tranquila y sistemática que aplicaba a todo, investigando, haciendo preguntas, negándose a ser deshecha por la inconveniencia. La ausencia de luz diurna era el ajuste que más le había preocupado, y era real. Hubo mañanas al principio en las que se despertaba en su apartamento con cortinas y sentía algo que no era exactamente pena ni nostalgia, sino una especie de ternura por lo que había sido. Había amado el sol. Se permitió extrañarlo porque Jacob le había dicho una vez que la respuesta apropiada a la pérdida no era aplanarla hasta convertirla en nada, sino honrarla brevemente y luego llevarla con ligereza. Lo que descubrió en esos primeros meses fue que había tenido razón sobre la noche. La noche era un mundo entero que antes solo había estado visitando, y ahora vivía en él, y era vasto y hermoso e infinitamente detallado. Y Jacob conocía cada habitación y caminaba a su lado a través de todas ellas, nombrando cosas, explicando cosas, observándola descubrir con la profunda y ligeramente reverente atención de alguien que ve un lugar amado a través de un nuevo par de ojos. Su madre requirió, finalmente, una conversación. Fue un sábado por la tarde, o más bien, un sábado por la tarde que se acercaba a la noche, que era cuando hacían la mayoría de sus visitas familiares ahora. Y Patricia Ward se sentó en el sofá del apartamento de Michelle y Jacob con su té enfriándose en las manos. Y una serie de expresiones que se sucedían en su rostro sugerían que estaba cubriendo una distancia interna significativa. Un vampiro,
dijo Patricia. Sí, dijo Michelle. Mi yerno es un vampiro. Técnicamente sí. Y ahora tú también eres un vampiro. También técnicamente, sí. Patricia miró a Jacob, que estaba sentado en la silla frente a ella con las manos entrelazadas, y su rostro llevaba lo que Michelle llamaba en privado su compostura regulatoria. La expresión de un hombre que está tranquilo porque la alternativa es demasiado complicada. Eres muy viejo, le dijo Patricia. Lo soy, dijo él. ¿Cuántos años? 432 años. Patricia asimiló esto. Eres más viejo que América. La mayoría de las cosas lo son. ¿Amas a mi hija? El cambio en la expresión de Jacob fue pequeño y total, de la compostura a otra cosa, algo que no era actuado ni manejado y no requería manejo, algo simplemente verdadero. Sí, Manemadanam dijo, más de lo que tengo palabras para expresar, y he estado coleccionando palabras durante 400 años. Patricia lo miró durante un largo momento, luego miró a Michelle. Está bien, dijo, y tomó su té. Este no fue el final del procesamiento de la situación por parte de Patricia Ward. Tenía preguntas, muchas de ellas formuladas en visitas posteriores, con la franqueza particular de una mujer que ha decidido que entender es más útil que evitar. Pero fue el punto de inflexión, el momento en que se tomó la decisión. Y lo que Michelle siempre amaría de su madre, por lo que siempre estaría agradecida, fue que la decisión se tomó en base a lo que vio en lugar de lo que temía. Y lo que vio fue a su hija, completamente ella misma, completamente presente, amada con el tipo de ferocidad basada en la evidencia que no deja lugar a dudas. Hubo un periodo en los primeros meses de Allen que Michelle más tarde llamaría la gran renegociación doméstica. Comenzó porque Jacob, que había estado manejando sus propios asuntos con meticulosa autonomía durante 4 siglos, tenía varias opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas que eran, por decirlo suavemente, extremadamente específicas. Tenía opiniones sobre la temperatura del agua del baño de Allen que involucraban lo que ella sospechaba era una antigua filosofía médica mediterránea. Tenía opiniones sobre la disposición de la guardería que parecían estar informadas por principios de la arquitectura veneciana. Tenía, de manera más memorable, aproximadamente 1500 palabras que decir sobre la técnica correcta para hacer eructar a un recién nacido. Aparentemente, lo había investigado con la misma intensidad sistemática que aplicaba a la negociación de contratos internacionales. Jacob, dijo Michelle, la noche en que él produjo un documento escrito a mano, escritura real, con la caligrafía cuidadosa de un hombre que había aprendido a escribir antes de las máquinas de escribir. El documento describía su sistema propuesto para el horario de sueño de Allen. He comparado varios enfoques, dijo él. Has escrito un memorando sobre la hora de dormir del bebé. Es un marco de trabajo, no un memorando. Tiene subsecciones. La claridad es importante. Ella lo miró fijamente a través de la mesa de la cocina. Este hombre que había pasado 4 siglos manteniendo la gravedad compuesta y eficiente de una persona que no podía permitirse ser sorprendida por nada, y que ahora presentaba un horario de sueño codificado por colores para un bebé de 3 semanas con la misma cara que usaba para adquisiciones importantes. Sintió algo surgir en su pecho. No irritación exactamente, aunque la irritación estaba presente, sino algo más cálido. Algo que encontraba, incluso en lo absurdo, la evidencia de un amor demasiado grande para contenerlo en gestos ordinarios. Ven aquí, dijo ella. Él rodeó la mesa con el ligero cansancio de un hombre que sospecha que está a punto de ser corregido, pero no puede identificar exactamente cómo. Ella tomó su rostro entre sus manos, las llanuras frescas de él, la gravedad particular de esos ojos plateados, y lo besó hasta que la cuidadosa compostura se suavizó en algo completamente diferente. Te amo, dijo contra su boca. Hombre ridículo y sobrepreparado. Una pausa. El marco de trabajo es muy completo. Sé que lo es. Probablemente sería efectivo. Vamos a probarlo e improvisar el resto, y vas a tener que estar de acuerdo con eso. Él la miró durante un largo momento. Improvisar. Sí,
No he improvisado en aproximadamente 200 años. Entonces ya te toca. Él consideró esto con la expresión de un hombre que se enfrenta a un parámetro operativo desconocido. Luego dijo en voz baja, las palabras aún extrañas en su boca. Está bien. Alan, por su parte, improvisó alegremente en su nombre y en el de todos los demás. Y el marco de trabajo fue consultado 2 veces, y luego discretamente retirado. El embarazo ocurrió cuando habían decidido juntos que estaban listos, con la particular extrañeza que acompañaba a todo lo relacionado con la nueva biología de Michelle. No era exactamente como un embarazo humano, ni como nada que pudiera encontrar documentado, pero fue supervisado por un médico que también, casualmente, tenía siglos de antigüedad y más experiencia con la biología relevante de lo que la mayoría de la literatura médica había pensado en registrar. Su nombre era Elias Wethbone, y era seco y preciso, y tenía un trato con los pacientes propio de un hombre que había visto demasiada historia como para sorprenderse por algo, lo que Michelle encontró inesperadamente reconfortante. Todo progresa adecuadamente, les dijo en lo que habría sido el tercer mes. La biología en estos casos es una categoría propia. He visto 9 embarazos de este tipo en mi carrera. Los 9 niños nacieron sanos. Una pausa. También fueron todos extraordinarios de una forma u otra. Les dejaré interpretar eso como elijan. Jacob, junto a Michelle en la mesa de examen, sostenía su mano con las dos suyas. Era algo que no hacía a menudo en público, porque el público era un lugar que manejaba con cuidado, y el contacto para él era específico y deliberado. Y ella sintió a través de la presión de sus manos algo que ya reconocía como su versión de un sentimiento abrumador, una quietud completa, una respiración contenida no por disciplina, sino por la incapacidad de hacer otra cosa. Jacob, dijo suavemente. Estoy bien, dijo él. No estás bien. Estás a punto de... Estoy bien, dijo de nuevo. Y ella escuchó en su voz la aspereza específica de un hombre que está haciendo un esfuerzo considerable y perdiendo. Se giró para mirarla y sus ojos eran los de un hombre que ha vivido 400 años y en ese tiempo ha querido muy poco, y que ahora sostiene lo que quería con ambas manos y no puede creer del todo su peso. Ella se inclinó y lo besó brevemente en medio de la consulta del doctor Rathbone, porque no sabía qué más hacer con lo que sentía, y porque Elias Rathbone claramente había visto cosas considerablemente más extrañas y sobreviviría. Alan nació en noviembre. El nombre había sido sugerencia de Jacob. Lo había ofrecido simplemente una noche, sin preámbulos ni explicaciones. Y cuando ella le preguntó por qué, él solo había dicho que era un nombre que siempre había encontrado bueno, sencillo y fuerte, sin pretensiones. Ella había pensado que quizás había conocido a alguien con ese nombre una vez, en algún siglo que nunca conocería por completo. Había cosas en su pasado que eran solo suyas, pérdidas que llevaba en silencio y no nombraba a menudo. Y ella había aprendido con el tiempo a no insistir en ellas, sino simplemente a estar presente cerca de ellas, que era lo que se hacía por alguien a quien amabas. Había dicho que sí. Alan Ward Scott entró en el mundo e inmediatamente, de manera integral, lo cambió todo. Era pequeño como todos los recién nacidos, imposiblemente pequeño, sorprendentemente real. Una colección de opiniones que aún no había desarrollado el vocabulario para expresar, pero que expresaba de todos modos a todo volumen. Tenía el color de Michelle y los ojos de Jacob, una combinación que no debería haber funcionado y que funcionaba por completo. Esos ojos pálidos y plateados en la cara de un bebé eran simplemente extraordinarios de una manera injusta. Jacob los sostuvo por primera vez con el cuidado de un hombre que maneja algo que podría romper el mundo si se cayera. Michelle observó esto. Había sabido en teoría que esto sería conmovedor. No había estado preparada para lo conmovedor que sería, específicamente, ver a este hombre en particular. Antiguo, acorazado, acostumbrado a ser la presencia más grande y significativa en cualquier habitación que ocupara. Sostener a un bebé de 7 libras y ser reducido, completa y sin defensa, a algo cercano al asombro. Hola,
le dijo Jacob a Alan, que observaba el techo con la expresión de alguien que realiza una investigación preliminar. Su voz era la que ella conocía, baja, cuidadosa, precisa, pero despojada de todo excepto de lo real. Soy tu padre. Alan, aparentemente poco impresionado por esta credencial, hizo un pequeño sonido que era o un reconocimiento o un desacuerdo. Lo sé, dijo Jacob. Voy a necesitar algo de tiempo para demostrarlo adecuadamente. Michelle presionó su rostro contra la almohada e hizo un sonido que era mitad risa, mitad otra cosa. Te está observando, logró decir. Lo está observando todo. Jacob la miró brevemente. Esos sus ojos plateados, suaves de una manera que solo había visto desde la llegada de Alan. Una nueva suavidad, una cuarta capa que no sabía que existía. Es como tú, lo absorbe todo. Tiene 3 horas de vida. Sé lo que veo. Esto, entendería Michelle más tarde, fue el comienzo, no de su familia, que había comenzado en una cocina en una lluviosa noche de jueves, o posiblemente 11 meses antes, cuando había entrado en una oficina en el piso 42 con un bloc de notas y la voluntad de aprender lo que el trabajo requiriera. Pero este fue el comienzo de Jacob como padre. Y lo que siguió fue uno de los privilegios más profundos de su larguísima vida. Observarlo. No había sabido qué tipo de padre sería Jacob. No se había permitido predecir o esperar con demasiada especificidad. Había adoptado la postura de que, fuera lo que fuera, lo amaría a través de ello porque él lo intentaría, y lo que importaba era intentarlo. Se había equivocado al ser cautelosa. No había necesitado serlo. Él era extraordinario. No era el tipo de padre que actuaba para la galería. No era demostrativo de las maneras que eran visibles para los extraños. No era dado a anuncios o declaraciones. Lo que era, en cambio, era presente, específicamente, atentamente, completamente presente. De la manera en que solo alguien que ha aprendido a través de siglos de experiencia lo rápido que pasan las cosas puede estar presente. Se fijaba en Alan de la misma manera que se fijaba en todo lo que amaba. Completamente, con la total atención de una mente que había estado prestando atención durante mucho tiempo. Aprendió en días cada sonido que Alan hacía y lo que cada uno significaba. Lo sostuvo en las largas horas oscuras cuando la ciudad estaba en silencio y Michelle finalmente dormía. Sentado en la silla junto a la ventana con la ciudad extendida abajo y Alan contra su pecho, hablándole en una voz demasiado baja para que ella la oyera desde el dormitorio. Una vez se despertó y lo encontró todavía en esa silla. Alan dormido. Jacob simplemente observando la oscuridad fuera de la ventana con una expresión que nunca antes había visto y que reconoció de inmediato. Paz. La paz particular de un hombre que por fin ha llegado a un lugar al que pretendía ir. Se quedó en la puerta durante un largo rato sin anunciarse. Luego volvió a la cama. Gideon Sinclair, cuando visitó por primera vez después del nacimiento de Alan, echó un vistazo a Jacob sosteniendo al bebé y dijo sin preámbulos: «Te conozco desde hace 300 años y nunca he visto esa cara antes». Jacob levantó la vista. «¿Qué cara?» «Esa, la que tienes ahora mismo. Estoy sosteniendo a mi hijo». «Sí», dijo Gideon con el tono de alguien que completa un argumento. «Eso es lo que dije». A medida que Alan crecía y crecía como lo hacen los niños, es decir, demasiado rápido, con la aceleración particular de la vida temprana que hace que el paso del tiempo se sienta tierno y urgente. La calidad de la paternidad de Jacob crecía con él. Alan, a los 2 años, era una persona de opiniones firmes y considerable audacia, lo que Michelle consideraba la herencia natural de ambos padres. Había decidido desde el principio que su padre era simultáneamente la persona más importante del mundo y una excelente estructura para escalar. Y Jacob soportaba ambas evaluaciones con una serenidad que sugería que 400 años, de hecho, lo habían preparado para algo. «Te puso un bloque en la oreja», dijo Michelle, observando desde la puerta de la cocina, mientras Jacob se sentaban en el suelo con un niño de 2 años que aparentemente estaba probando la acústica del canal auditivo de su padre. «Soy consciente», dijo Jacob,
con el tono de un hombre que ha negociado adquisiciones corporativas hostiles y ahora está involucrado en algo que requiere considerablemente más delicadeza. Parece satisfecho consigo mismo. Tiene razón en estarlo. Lo metió muy adentro. Una pausa. Alan, eso no es... Alan, frustrado, redirigió su investigación al cabello de Jacob, que a nivel del suelo era un recurso irresistible. Michelle observó el rostro antiguo, compuesto y formidablemente digno de su esposo mientras un niño de 2 años sometía su cabello blanco plateado a un tratamiento de investigación. Y algo en su pecho, esa cosa cálida, permanente y estructural, que había estado allí desde una cocina a las 2 de la mañana, se expandió silenciosamente hasta ocupar todo el espacio disponible. Ella pensó, de pie en la puerta de su cocina. Para esto fueron 400 años de soledad. Para este momento exacto, este hombre en este suelo, con este niño bajo esta luz. Los años pasaron de la manera en que el tiempo pasa cuando está lleno. No lentamente, sino ricamente. Cada periodo denso con su propia textura. Alan creció, el mundo cambió como lo hacen los mundos, en formas grandes y pequeñas. Y ellos se movieron a través de los cambios juntos, con la combinación particular de perspectiva y presencia que su extraña vida suspendida les permitía. Jacob trabajaba y Michelle trabajaba a su lado, habiendo pasado gradualmente de secretaria a socia, como las personas que construyen algo juntas y descubren que la construcción cambia a los constructores. Sloan Abernathy siguió siendo una constante, aguda y leal, y presente en cada giro significativo. La persona a la que Michelle podía llamar a las 3 de la mañana con cualquier tipo de crisis y saber que sería escuchada. Hubo dificultades. Sería deshonesto sugerir lo contrario. La logística de su vida requería una navegación continua. La madre de Michelle envejeció, y observar esto desde fuera del envejecimiento conllevaba su propio tipo de dolor. Algo que le habían dicho que esperara y que en la práctica encontró más complejo de lo esperado. No más simple, porque nada en la vida era más simple en la práctica que en la preparación. Pero soportable, porque Jacob entendía la pérdida y no le pedía que sintiera al respecto de manera diferente a como lo hacía. Y porque había algo en el rostro de su madre a medida que envejecía que no era disminución, sino acumulación. Patricia Ward envejeció con gracia, con historias, con opiniones no atenuadas por el tiempo. Fue, hasta el final, excelente. También hubo complicaciones de una variedad más externa. El mundo que Jacob habitaba, el mundo de la sangre antigua, las viejas alianzas, las viejas tensiones que habían sobrevivido a las circunstancias que las crearon, no desapareció simplemente porque él había elegido una vida de felicidad privada. Hubo quienes se interesaron en lo que él había construido, quienes vieron en su contentamiento una vulnerabilidad, quienes llegaron a los bordes de su vida con intenciones que requerían ser tratadas. El más significativo de estos llegó cuando Alan tenía 3 años, en la forma de un hombre llamado Caspian Vance. Era viejo de una manera que hacía que la vejez de Jacob pareciera reciente, y había llegado a la ciudad con una sonrisa que era completamente arquitectónica, diseñada para un propósito específico, sin nada genuino viviendo detrás de ella, y un interés en las empresas de Jacob que, bajo su agradable superficie, era un reclamo. Un viejo reclamo de una contabilidad más antigua, del tipo que precedía a los contratos y los tribunales y existía solo en la memoria de aquellos que habían estado presentes cuando se establecieron los términos. Michelle lo había conocido una vez en un evento, del tipo donde las habitaciones eran hermosas y las conversaciones estaban codificadas. Y ella ya había aprendido a leer tanto la belleza como el código. Caspian Vance le había tomado la mano y se había inclinado sobre ella de una manera que era una afectación tan antigua que había dado la vuelta a la sinceridad. Y la había mirado con ojos que eran del color preciso del ámbar viejo y tan cálidos como el ámbar, es decir, preservados y fríos. Y había dicho, no eres lo que esperaba de él. Siempre ha elegido con cuidado, pero tú, esto es algo diferente. ¿Diferente cómo?, había preguntado ella. Porque 4 siglos del instinto de Jacob para la amenaza se habían convertido, por proximidad, en algo propio.
Te mira de la manera en que los hombres miran las cosas por las que han decidido morir, dijo Caspian agradablemente. Encuentro eso interesante. Había archivado esta conversación y se la contó a Jacob de camino a casa. Sentada a su lado en el coche, con la ciudad deslizándose por las ventanas y Alan dormido sobre sus regazos. El sueño particular de un niño de 3 años que ha asistido a un evento de adultos más allá de su hora de dormir y ha sucumbido a la gravedad sin negociación. Jacob había escuchado sin interrumpir. Cuando ella terminó, él guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, «Está probando una respuesta». ¿A qué? A la pregunta de si eres una vulnerabilidad. Ella asimiló esto. ¿Y lo soy? Él la miró brevemente en la oscuridad del coche, con Alan cálido y pesado sobre sus regazos. Y lo que vio en su rostro no fue tranquilidad, sino algo más verdadero. El hecho directo y sin adornos de su respuesta. No, dijo, no eres una vulnerabilidad. Eres la cosa por la que arrasaría ciudades para proteger. Eso es lo más romántico o lo más alarmante que me has dicho. Ambas cosas son apropiadas. La situación con Caspian Vance se resolvió en las semanas siguientes por medios de los que ella no estaba completamente al tanto, lo cual había decidido aceptar, no porque fuera incapaz de manejar la información, sino porque el mundo de Jacob, en sus registros más complejos, requería métodos que ella aún no había heredado por completo. Y él siempre era cuidadoso de resolver las cosas a distancia de Alan. Gideon Sinclair estuvo involucrado. Hubo una serie de conversaciones en las que ella no estuvo presente. Hubo una noche en que Jacob estuvo ausente hasta el amanecer, la cual ella había pasado despierta y tranquila, leyendo en la biblioteca, porque no había nada útil que pudiera hacer, y la preocupación solo era útil si producía acción. Y esto lo había aprendido de él. Él llegó a casa con la primera sugerencia de la mañana en el cielo y la encontró en el sillón de la biblioteca, con un libro que había dejado de leer horas antes. Se quedó en la puerta un momento, mirándola con la expresión de un hombre que regresa de algo difícil y encuentra que su hogar está exactamente donde lo dejó. «Está resuelto», dijo. «¿Estás bien?» Cruzó la habitación y se sentó en el suelo junto a su silla. En el suelo, porque a veces hacía esto en momentos de sentimiento. Elegía el suelo en lugar de los muebles, y ella había aprendido a leerlo como la posición más honesta, aquella a la que recurría cuando la armadura era innecesaria, y apoyó la cabeza en su rodilla. Ella le puso la mano en el pelo. «Estoy bien», dijo él. Se quedaron así hasta que Alan se despertó y salió de su habitación con un animal de peluche, y con la alegre indiferencia de un niño de 3 años por la textura de las situaciones de los adultos. Se subió al suelo entre ellos, y los tres estuvieron brevemente, completamente juntos, en la luz temprana. Esto era la otra cosa que Michelle había llegado a conocer profundamente y sin romanticismo al respecto. La dualidad del hombre con el que se había casado. El hombre que se sentaba en su suelo y dejaba que un niño pequeño le metiera bloques en la oreja, era también el hombre que había sobrevivido 4 siglos en un mundo no diseñado para la supervivencia, y llevaba ambas cosas simultáneamente, sin conflicto, porque no estaban en conflicto. Ambas eran ciertas, ambas eran completamente él, diferentes habitaciones de la misma casa. Lo había visto en situaciones que requerían el otro lado de él. No a menudo, porque él organizaba su vida para minimizar tales situaciones, pero lo suficiente. Había visto la transformación que ocurría cuando llegaba una amenaza. La quietud particular, la calidad de la atención que se convertía en algo completamente diferente. La eliminación absoluta y total de la calidez de un rostro que en otros contextos le mostraba una calidez que no sabía que los rostros podían contener. Él era, en esos momentos, lo que 4 siglos de supervivencia lo habían hecho. Algo antiguo y muy poderoso, y completamente sin piedad para aquellos que amenazaban lo que amaba. Y luego la situación concluía, y él volvía a casa y era Jacob de nuevo. Completamente Jacob, sentado en la mesa de la cocina preguntándole a Alan sobre su día con la atención concentrada de un hombre que ha decidido que el día de Alan es la narrativa en curso más importante del mundo. Le preguntó al respecto una vez, directamente. «¿Cómo lo haces?
¿Cómo llevas ambas cosas? Él había guardado silencio por un momento. He sido peligroso durante mucho tiempo, dijo al fin. Hubo un periodo temprano en el que eso era la mayor parte de lo que yo era. El peligro y la disciplina para contenerlo. Hizo una pausa. Luego pasó el tiempo y me convertí en otras cosas también. El peligro no desapareció. No es, no es algo que pueda desaparecer, pero se ha convertido en solo una habitación en una casa que a lo largo de los siglos ha crecido con muchas habitaciones. La miró. Tú eres varias de esas habitaciones. Alan es varias más. El peligro sigue ahí, pero no es la casa. Ella se había quedado con esto durante mucho tiempo. Eso es lo más hermoso que me has dicho, dijo, y también ligeramente aterrador. Te dije que era mejor en lo honesto que en lo tranquilizador. Llevas años diciendo eso. Sigo sin estar convencida de que sean mutuamente excluyentes. Alan, a los 5 años, descubrió que su padre era un vampiro con el descubrimiento de alguien que se entera de que lo que siempre había intuido ahora está confirmado. Tomó la información con el pragmatismo de un niño, es decir, hizo aproximadamente 47 preguntas en rápida sucesión. Procesó las respuestas y luego preguntó si los vampiros podían volar, a lo que Jacob respondió con un seco no, y la observación de que las leyes de la física eran inconvenientemente consistentes, lo que Alan encontró decepcionante. ¿Puedo ser un vampiro?, preguntó Alan. Michelle y Jacob se miraron por encima de la cabeza de Alan. Todavía no, dijo Jacob con el tono de un hombre que ha decidido que esta conversación tiene límites específicos. Esa es una decisión para cuando seas mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Significativamente. ¿Como cuando tenga 10? Más significativamente. Ellen lo consideró. Está bien, dijo y volvió al libro que estaba leyendo, que era sobre dinosaurios, y que abordaba con la misma intensidad exhaustiva que Jacob aplicaba a todo lo que le importaba. Michelle observó esto, el ángulo particular de su cabeza, la forma en que sostenía el libro, y sintió algo que había aprendido a lo largo de los años a simplemente habitar en lugar de explicar. La profunda y específica gratitud de una vida que había superado todo lo que había imaginado para ella. Tenía 26 años cuando entró en la oficina de Jacob Scott con un bloc de notas y la voluntad de aprender lo que el trabajo requiriera. Había esperado un trabajo. Había esperado, en el mejor de los casos, un trabajo interesante para un empleador interesante. Un capítulo en una carrera que todavía estaba construyendo. Un periodo de su vida que recordaría con cariño. No había esperado, no se había permitido esperar, todo lo enorme, improbable, que había seguido. En una tarde de finales de otoño, años después de la vida que habían creado, en el apartamento con su biblioteca y sus suelos antiguos y sus ventanas que contenían la luz nocturna de la ciudad como una respiración contenida. Michelle se sentó en la mesa de la cocina y observó a Jacob enseñar ajedrez a Alan. Alan tenía 7 años y era furiosamente competitivo, lo que era una comedia en sí misma. Jacob era, según cualquier medida, uno de los mejores jugadores de ajedrez vivos, lo cual era en parte talento y en parte la ventaja de haber tenido 400 años para practicar. Estaba, notó Michelle con profundo aprecio, perdiendo. No accidentalmente, no caritativamente, no de la manera en que los adultos pierden contra los niños por amabilidad. Estaba perdiendo porque Alan, genuinamente, en los últimos meses había estado desarrollando su juego con la obsesión sistemática que aplicaba a todo. Y Jacob había llegado al punto en que tenía que esforzarse de verdad para no ganar. Y lo estaba intentando, y estaba ganando de todos modos. Y llevaba la expresión de un hombre que se encuentra en una partida de ajedrez genuinamente competitiva con su hijo de 7 años y no está seguro de cómo llegó allí, pero está completamente involucrado. Tu torre, dijo Alan señalando. Veo mi torre. Vas a perder tu torre. Soy consciente de la amenaza. Entonces, ¿por qué no te mueves? Estoy pensando. Llevas pensando un minuto entero. El ajedrez recompensa la paciencia. Mamá dice que tienes demasiada paciencia. Michelle, que no había dicho tal cosa, levantó la vista de su libro con leve interés. Jacob la miró.
¿Es eso cierto? Dijo que esperaría 100 años por algo cuando 20 minutos serían suficientes. Dijo Alan con la alegre precisión de un niño que ha estado prestando mucha atención a todo. Pero dijo que era bueno, en su mayoría. En su mayoría, repitió Jacob. Dijo, hay cosas peores que un hombre paciente. Alan movió un peón con la autoridad decisiva de alguien que ha tomado una decisión y tiene la intención de comprometerse. Tu torre va a morir. Jacob miró el tablero, miró a su hijo, miró el tablero. Bien, dijo, y movió la torre y observó a Alan tomarla con una expresión que era derrota absoluta y deleite absoluto simultáneamente. Y Michelle observó esto y pensó en la carta de Alaric Hawthorne de hace años que decía soledad. Y pensó en la ventana de la oficina que no tenía reflejo. Y pensó en la cocina y en las 2 de la mañana y en los 40 minutos afuera, tratando de decidir cómo empezar. Pensó en todas las cosas en las que había estado dispuesta a convertirse y en la cosa que era. Mamá, dijo Alan, sin levantar la vista del tablero, donde ahora se movía para dar jaque mate a su padre de 432 años. ¿Estás prestando atención? Estoy prestando atención, dijo ella. Papá está a punto de perder. Lo sé. ¿No vas a decir nada? Miró a Jacob a través de la mesa de la cocina. Este hombre que había elegido y por el que había sido elegida. Este hombre que era la casa y el peligro y la paciencia y la ciudad fuera de la ventana a las 2 de la mañana. Este hombre que le había enviado flores a su madre antes de saber qué iba a hacer con ella. Que había aprendido italiano en 2 semanas porque no le gustaban los intermediarios. Que se había reído por primera vez en mucho tiempo en su puerta en una lluviosa noche de jueves. Este hombre que ahora mismo estaba perdiendo al ajedrez contra su hijo de 7 años con una expresión de completa y genuina inversión. Ya que mate, anunció Alan. Jacob miró el tablero por un momento, luego dijo con gran dignidad, bien hecho. Alan se subió inmediatamente a su regazo y fue recibido sin queja. El brazo de Jacob lo rodeó con la facilidad automática de la larga práctica. ¿Podemos jugar de nuevo? Sí. ¿Puedo ser las blancas esta vez? Tú eras las blancas. Oh, Alan reconsideró. ¿Puedo ser las blancas de nuevo? Sí. ¿Crees que ganaré de nuevo? Una pausa. Posiblemente. Alan sonrió radiante. Michelle observó a su esposo. 432 años. Cabello blanco plateado contra los rizos de un niño de 7 años. Esos antiguos ojos plateados, mirando a su hijo con la expresión que había visto por primera vez en una silla junto a una ventana en noviembre. Paz. Esa paz exacta. Y entonces Jacob la miró a ella a través de la mesa, a través del tablero de ajedrez y las piezas esparcidas y la cálida luz de la cocina. Y ella sostuvo su mirada. Y lo que pasó entre ellos en ese momento no fue una palabra ni un gesto, sino simplemente el peso y la amplitud completos de todo lo que habían construido, todo lo que eran, todo lo que habían elegido ser y convertirse el uno para el otro. Ella pensó, renuncié al sol. Pensó, mira lo que obtuve a cambio. Pensó sin palabras, de la manera en que se piensan las cosas que son demasiado grandes para las palabras. Esto es exactamente. La cosa entera, imposible, extraordinaria, de 400 años en proceso. Y es completamente, irrazonablemente, catastróficamente maravillosa. Podrías parecer un poco menos satisfecha, dijo Jacob, estudiando el tablero reiniciado. Podría, asintió ella. No lo vas a hacer. Realmente no. Alan miró entre ellos con la expresión de alguien que sigue una conversación que no entiende del todo y la encuentra satisfactoria de todos modos. Una mirada que reconoció porque ella misma la había llevado una vez. De pie en una puerta con una carta de Alaric Hawthorne en la mano, observando a un hombre que aún no sabía que lo estaba observando. Fuera de sus ventanas, la ciudad estaba oscura y llena de luz. Como siempre están las ciudades, como están todas las cosas vivas, llenas de lo que han sobrevivido, llenas de hacia lo que se mueven, llevando en sus huesos el recuerdo de todo lo que han sido,
Y en una cocina en Manhattan, en una tarde de otoño ordinaria, un antiguo vampiro, su esposa y su hijo jugaban al ajedrez a la luz de una lámpara. Y el mundo giraba y el tiempo se movía, y la oscuridad era simplemente el otro lado de todo lo que brillaba. Michelle Ward, que había sido contratada para tomar notas y había terminado emprendiendo un viaje completamente diferente, miró a su familia y sintió no el final de algo, no la finalización de un arco, sino el medio pleno, vibrante y hermoso de una vida que tenía más habitaciones de las que había esperado. Algunas confesiones resultó, abrían puertas. Algunas puertas, cuando las cruzabas, llevaban a todo. No había tenido miedo. Había estado aterrorizada y había tenido toda la razón. Queremos escuchar tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Déjanos saber qué te pareció esta trama llena de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos estás viendo y qué puntuación le darías a esta historia de 0 a 10. Una historia que tocó corazones. Y si disfrutaste la trama, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que están por venir. Si deseas apoyar al canal, considera convertirte en miembro. Nos vemos en la próxima.